Y si supieras que yo te puedo dar del agua viva, de la cual nunca tendrás sed. Entonces, imagínense, en Dios está darnos la oportunidad de darnos agua viva en toda situación, en toda circunstancia, ¿sí? Señor, y nosotros sabemos lo que el Señor quiere. Somos amigos de Dios. Hoy la palabra de Dios nos enseña todo eso. Buenos días con todos los que están presentes y también aquellos que están por llegar. Que Dios aligere sus pasos. Igualmente, un saludo especial a los que están tras de las cámaras, al otro lado. Un saludo muy especial en este día, domingo. Este día es un día muy, muy, muy hermoso, por cuanto, como ustedes saben, es necesario que todos los hermanos cristianos estemos orando. Estamos orando mucho porque de, de pronto en esta época están apareciendo muchas teorías en las cuales si no tenemos una fe bien asentada, una fe realmente en Dios, en el soberano, en el Padre, el creador de todo, nuestra fe en Dios se podría venir abajo. Por eso es necesario que en unidad y en acuerdo estemos unidos. Estemos más que nunca unidos. Hoy no nos mueve ningún interés, solamente agradarle a Dios. Y yo sé que cada uno de ustedes que hoy han venido han dejado muchas cosas por hacer y que han decidido venir a escuchar la palabra de Dios. No es cualquier palabra, no es cualquier seminario, no es cualquier tema, es sobre el que nos dio la vida, es sobre el que nos dio ese aliento y sopló en nuestros huesos para que podamos estar vivos. Por eso quizá muchas iglesias están llamando a orar desde la madrugada a los fieles, porque debe sostenerse hoy la iglesia, eres tú, soy yo. No es el edificio, sino eres tú. Cada uno de ustedes son la iglesia de Jesucristo, de nuestro Señor, de nuestro Padre. Hoy queremos hablar sobre cómo debemos seguir las huellas de Él, cómo debemos presentarnos delante de Él para, perdón, para poder ser testimonios vivos como lo fue Él de su Padre. Cada uno de nosotros debemos saber cómo debemos caminar por este mundo para agradarle a Él. Pongámonos de pie, por favor. Inclinemos nuestro rostro y con esa reverencia a Dios, digámosle, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga ser su voluntad, perdone todas nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, mas no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Padre, hoy este tiempo lo ponemos a tu servicio. Somos tus siervos.
Somos, Señor, hechura tuya, Padre, a tu imagen, a tu semejanza. Míranos con ojos de clemencia, con ojos de misericordia. Queremos ser ese olor agradable que llegue hasta los atrios de tu templo, Señor. Hoy nos despojamos de toda vanidad y solo queremos agradarte a ti, Señor. Tú eres el que nos sostiene, tú eres el que nos levanta, tú eres el que enjuaga nuestras lágrimas. Tú que viniste a cumplir por obediencia el mandato de tu Padre, que te hiciste hombre, Jesús histórico, y ese Jesús, el Cristo, el Espíritu, el sanador, el libertador. Tú que nos enseñaste el amor, la humildad, la paciencia, la benevolencia, el amor. Hoy queremos ser todo eso, no importa dónde adoremos, Señor, porque en cualquier lado estás tú, Señor. Hoy oramos y bendecimos, Señor, este ministerio, evangelio apostólico, casa de oración. A nuestro pastor Pablo Patiño lo bendecimos, Señor. Somos discípulas de él, Padre. Hoy también bendigo en el nombre de Jesús al ministerio Familia de Fe. En el nombre de mi esposo y mío, los bendecimos, Padre, para que allí fluya, Señor, tu presencia, tu gloria, Padre, igual en este lugar. Amado Dios, nosotros nos rendimos, nuestras cargas, todo lo que somos, te lo dejamos a tus pies. Tú dices en tu palabra, venid todos aquellos que están trabajados, cansados. Dejad sus cargas, tomad la mía que es más liviana. Solo predicad el Evangelio a toda criatura, al norte, al sur, al este y al oeste. Sed mis discípulos. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y en esto conoceré yo que son mis discípulos, porque yo los he amado de esa manera. Por eso en el nombre de Jesús, Padre, en el resto de este día, bendecimos a todas las familias que están aquí presentes, también a las familias que están, Señor, al otro lado del mundo, viéndonos tal vez a través de las pantallas. Señor, agradecemos por estos medios que hoy existen para poder conectarnos, Señor. Gracias te damos, Padre. Hoy queremos orar, Señor, por el hijo de Sonita, Padre, por Andrés, para que tú pongas la luz en él, para que él pueda dar bien sus exámenes de grado, Señor. Lo bendecimos, Padre, a Edison, para que tú lo sanes, Padre. Si tiene alguna dolencia, tú levántalo, Papito Dios. Lloramos por todos los jóvenes, por todos los niños, Señor, para que tú los protejas, cobíjalos bajo tu manto, para que el enemigo no los toque en el nombre de Jesús. Y a las cabezas de hogar, Señor, a Lenny, a Álvaro, Señor, a Víctor, a Pablo, Padre, a todas las cabezas de hogar, Señor, para que les des la luz, la protección, para que ellos sean valientes, Señor, para que continúen adelante, para que sean esos protectores del hogar, para que no dejen que el enemigo venga a robar, matar y destruir, sino que, Señor, que ellos vean que tú viniste para darles vida y vida en abundancia. Hoy oro, Señor, por las familias. Hoy oro, Señor, porque cada uno haya armonía, paz en todo momento. Porque eso es lo que tú quieres, Señor, que haya unidad. Gracias te damos también por la vida de Lenin, que está cumpliendo un año más que tú le has permitido. Lo bendecimos, toda la Grace, Señor. Lo bendecimos para que tú le des salud, paz, amor, felicidad, trabajo y nuevas oportunidades.
A Vivi, a Sonita que cumplieron el mes anterior, también las bendecimos, Señor. A estas mujeres valientes, a estas mujeres sabias, constructoras, Señor, para que sigan, Señor, trabajando por tu ministerio, Padre, para que sigan adelante, igual que Jenicita, igual que Amirita, Señor. Estas mujeres, Padre, que han venido con un corazón dócil, enseñable, tratable, para que tú las instruyas, Padre mío. Gracias te doy por el resto de este día. En el nombre de Jesús, bendigo a mi nieta, a la familia de mi nieta, a la familia de mi esposo, a mi familia. También bendigo, Señor, a aquellos que están, Señor, tal vez pasando calamidades, están enfermos en algún lugar. Papito Dios, no los desampares. Abrázalos a todos. Hazles saber que tú los amas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. Tomen asiento. ¿Qué entienden ustedes por siguiendo tus huellas? Muchas veces nos hemos preguntado, porque hemos escuchado parábolas que hay muchísimas parábolas sobre las huellas de Cristo. Una vez en la playa, un hombre caminaba y se puso triste porque regresó a ver y de pronto encontró solo sus huellas. Y le reclamó al Señor, y le dijo: Señor, en los momentos donde más yo te necesito, donde más yo quisiera sentirme abrazado, consolado por ti, en los momentos más difíciles, a veces tristes que pasamos en todo momento, porque la vida, como algún rato decía, no solamente es de un color, sino tiene matices. Hay días buenos y hay días malos, hay días de alegría y también hay días de tristeza y de dolor. El Señor también los tuvo aquí en la tierra. Tuvo momentos de felicidad, pero también tuvo momentos de dolor, de tristeza. Y ustedes saben la historia de Cristo al trajinar con sus discípulos. También este hombre se sentía así triste porque no veía a su maestro, porque él creyó que lo había abandonado. Pero de pronto el Señor le dijo que no se preocupe, porque Él lo llevaba en sus brazos. Y a veces nosotros en el momento más triste, más oscuro, en el momento de dolor, de angustia, pensamos que Él no está con nosotros. Pero Él está a nuestro lado. Él nos está abrazando, Él nos está levantando. Él es nuestro Redentor. Él es nuestro Dios. No pensemos nunca que Él no está con nosotros. Y por eso en el versículo de Primera de Pedro 2:21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El Señor no te prometió que cuando vienes a los caminos de la fe, como un discípulo de Él, tú no vas a sufrir. Él nos dijo que nosotros vamos a sufrir, muchas veces aún haciendo el bien a los demás. Muchas veces haciéndolo solamente sin buscar nada. Solamente lo hacemos por honrar el nombre de Dios. Pero a veces nos encontramos que no es así. A veces, como dice nuestro Señor, que en el mundo vamos a tener mucha aflicción, pero que Él ha vencido al mundo y nosotros con Él. Es una gran promesa y por eso tenemos que creerle a Dios. No se desanimen, no se pongan tristes si a veces el hombre no te reconoce.
Tú no necesitas reconocimiento del hombre, sino de Dios. Delante de sus ojos, ¿quién eres? ¿Quién es Sonita? ¿Quién es Amirita? ¿Quién es Jenicita? ¿Quién es Génesis? ¿Quién es Anthony? ¿Quién es Vivi? ¿Quiénes son? Son hijos del Altísimo, son hijos de Dios. Pablo, imagínense Pablo de Tarso, de perseguidor de cristianos, de pronto en una mañana se convirtió en uno de los apóstoles de Cristo, llamado directamente de parte de quién? De Dios. Directamente, porque a él no lo escogió. Cuando estuvo en el mundo, Jesús no lo escogió porque él era el perseguidor de los cristianos. Él era el que los mataba, porque tenía mucho celo, porque había mucha gente que creía que era un impostor. Creían que Cristo era un impostor, un charlatán. No veían en él el Dios verdadero, el Hijo de Dios. Pero cuando Pablo de Tarso iba a tomar los presos a los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, fue Dios mismo el que lo llamó. ¿Cuántas veces no te ha llamado él? ¿Cuántas veces no te ha dicho? A veces yo recuerdo que era una inquietud para recibir ese llamado. Ven, 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 ven. Y a veces todo parece que se posterga. Parece que todo, absolutamente todo va en contra para que tú no vayas al momento que Él te llama. Pero un día, una mañana, mi esposo, mi hija y yo caímos rendidos a los pies de Él. De eso ya hace 20 años. Y aquí seguimos con el sueño de hablar la verdad, de hablar la palabra de Dios. No cualquier palabra, la palabra revelada, la palabra inspirada por Dios. Y si empezamos a dudar en nuestro corazón de que no existe Dios, de que todo ha sido un cuento, ¿a dónde correríamos? ¿Quién sería nuestro consuelo? ¿Qué esperanza tendríamos? El mundo sería un caos, porque cada uno, como tenemos libre albedrío, haríamos lo que nos dé la gana, lo que nos parece. No habría ese temor y ese temblor santo a los ojos de Dios. El orgullo del ser humano hace que desconozcamos al Dios verdadero. De mañana escuchaba a un pastor que decía, ay, dicen en muchas iglesias, que toquen al ungido de Dios. No es así. Todos somos ungidos por Él. Porque a todos llamó. Muchos son llamados, pero sí hay una palabra. Pocos los escogidos. Es de persistencia. Mis amados, muchos pastores que conocía ya no están en la tierra. Ya se han ido. Se han ido. Pero persistieron hasta el final, como los 12 apóstoles. Hasta el final. Unos fueron decapitados, otros fueron crucificados, otros fueron apedreados. Porque ¿qué te dice Pedro? De acuerdo a Cristo, Él padeció. ¿Quiénes somos nosotros para no padecer? ¿Quiénes somos nosotros para no ser vituperados? ¿Quiénes somos nosotros? Si a Cristo murió por nosotros injustamente en una cruz. Se le burlaron, le pusieron una corona de espinas y le dijeron,
¿Por qué no te bajas si eres el Dios? Y sálvate tú y sálvanos a todos. Esa es la humanidad. Esa es la humanidad. Pero ahí está tu convicción. Ahí está tu fe. Ahí está tu rendición. ¿Cuántos años tienes ahora? ¿Cuántos años ya has caminado tal vez con Él o sin Él? ¿Cuántos nos quedarán más? Hablan otra vez de plagas. Están hablando otra vez de pandemias, caos en los países. ¿Qué más tendremos que ver? ¿Qué más nuestros ojos tendrán que ver? Pero nuestra confianza, nuestra alegría y nuestro gozo está en alabarlo, en bendecirlo todas las mañanas. Sabes que tienes que orar. Sabes que dices, te encomiendo mi vida, mis pasos, mi familia, mi hogar, mis hijos. Yo te encomiendo solo a ti, Señor. No está mi confianza en mí mismo. Mi confianza está en quién, en Él, en Dios. Por eso este pasaje enseña que el sufrimiento por hacer el bien es parte de la vocación cristiana. Si usted tiene vocación, no es solo gozo, no es solo risa, no es solamente un club de amistad, sino es donde se levanta a cada hermano que sufre y uno se sufre con ellos. A veces ustedes no sienten, uno se ayuna por cada situación. No hace falta decir yo hago esto por ti o aquello. Lo haces en silencio. Lo haces en silencio. Porque dice que es una vocación de todo cristiano el sufrir por otros, el tener, porque Cristo también lo hizo. Si vamos a seguir sus huellas, Él dice que se ponía desde una montaña y desde allí miraba a todos como ovejas sin pastor. ¿Y qué hacía? Comenzaba a juntarlos y a orar por ellos y a enseñarles cómo conducirse para agradarle a quién, al Padre, porque Él decía, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene a mí si no es, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Él es el camino, Él es la luz del mundo, Él es el pan de vida, Él es el que nos da el agua viva a través de su palabra. Entonces, mis queridos hermanos, los presentes y los que me están mirando, es tiempo en que debemos hacer un acto de contrición y decir, soy verdaderamente cristiano. ¿Qué es lo que estoy buscando al seguirte, Señor? Sino cumplir tus mandamientos, tus principios, tus estatutos. ¿O solamente quiero tus manos? ¿O solamente quiero poder? ¿Qué quiero? En mi caso, solo quiero agradarte, Señor. Solo quiero que me mires con ojos de misericordia. Solo quiero que mi familia y yo algún día lleguemos a tu presencia, donde tú nos darás esa corona incorruptible, esa corona de haberme dicho, sin lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Y ese debe ser el anhelo y el deseo de todos los que son siervos de Dios. Porque el Señor no vino para ser servido, sino para servir. A veces se preguntaban, inclusive entre los discípulos, porque no entendían quién era Dios, quién era el Cristo. Y se preguntaban, Señor, yo quiero estar a tu diestra, yo quiero estar a tu derecha. ¿Y qué les dijo Él? Eso no depende de mí, sino de quién,
del Padre, porque Él te pondrá. Él es el que te pone en los lugares donde tú debes estar. Cada uno de nosotros somos pastoras, pastores de nuestro hogar, de nuestra familia. A veces decimos, como en psicología, no fume, que el niño no fume, que está fumando, que está haciendo esto, que está tomando, que está con malos pasos, etcétera, etcétera. Pero a veces no les damos ejemplo. Tenemos que empezar dándoles ejemplo a todos ellos. ¿Sí? Con amor, no con látigo, con amor. Con amor, con paciencia, como dice Cristo, destacando la vida de Jesús como el modelo perfecto de paciencia, amor, obediencia frente a la adversidad. A veces nos pasa algo y decimos, ahora sí me voy a vengar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero el Señor nunca, nunca se quejó. Nunca pronunció nada en contra de nadie. El Señor te llama en esta mañana. Si te han ofendido, a perdonar. A perdonar. El llamado de los creyentes son llamados a soportar dificultades manteniendo una actitud justa, al igual que lo hizo Cristo. Cristo no era injusto, era justo en todo lo que él hacía. Jesús sufrió injustamente y dejó un modelo a seguir de humildad y mansedumbre. El seguir los pasos implica responder al mal con bien, confiando siempre en la justicia de Dios. No tomes en tus manos la justicia. Déjale a Dios. Déjale a Él, que es el único justo. Porque la justicia de Dios no es como la justicia del hombre. El hombre te puede traicionar. Estamos viendo hoy en día que nada parece que es lícito, que todo se está haciendo ilícito. A los que son honrados los quieren difamar y a los que son malos los quieren exaltar. Entonces, estamos en un mundo que a lo bueno llamamos malo y a lo malo bueno. Es un tiempo en que usted debe hacer la diferencia. Usted, solo depende de usted. No es ser profeta el que dice te va a pasar esto. No, mis hermanos. Es discernir lo bueno de lo malo. Te pueden poner un castillo donde tú puedes ser exaltado. Pero si pierdes la bendición de Dios, si pierdes el amor de Dios, la misericordia de Dios, de nada sirve nada. Hoy estamos aquí por agradarle a Él. Hoy estamos escuchando estas palabras para vida eterna, no para el mundo, para salvar tu alma. Entonces tú te pones a meditar lo que te digo, o si no será simplemente palabras que se llevan el viento. El apóstol escribe, porque para este propósito has sido llamado. Tú eres llamado para un propósito santo. Todos son llamados. Ustedes ya no son simplemente oyentes, son discípulos de Dios. Ya no son oyentes. Un oyente no sabe lo que hace su Señor, pero ustedes saben lo que hace su pastor. Ustedes saben lo que hace su Señor. Ustedes saben por qué están caminando con Él. Porque Él te da un modelo de humildad, de paciencia, pero sobre todo de amor. De amor. Porque es fácil de pronto coger, cerrar las puertas y decir ya no más.
pero el amor a ustedes, el amor que tanto Familia de Fe como el Ministerio Apostólico tiene a sus rebaños, abren las puertas y siguen orando. ¿Para qué? Para levantarles a todos, no solamente a los que ya tenemos una cierta edad, sino también a los jóvenes, porque ellos son el futuro de un país y debemos enseñarles la ética, la moral, porque ellos se van a ver muchas veces tentados. Jesús sufrió para rescatarnos del pecado y al hacerlo dejó un modelo que los creyentes están llamados a imitar. Él sufrió hasta muerte de cruz. Y a veces nosotros no soportamos que no nos saluden. A veces nosotros no soportamos que no nos hayan dicho, tal vez con reverencia, alguna palabra. Yo hoy lo he entendido. Por eso ya no hablo mucho de mí, sino de quien me mandó a predicar. Hoy ya no hablo de lo que soy, sino lo que Dios hizo en mí. Hubo una vez un discípulo llamado Tomás, incrédulo. Caminó con Cristo 3 años en el ministerio. Imagínense lo que es caminar 3 años todos los días, porque donde iba Cristo iba Tomás. Por esos senderos, porque no es como ahora que coges un carro, un avión. Ellos no caminaban descalzos muchas veces o con unas sandalias por esos caminos polvorientos. Pero sin embargo, cuando le dijeron que Jesús había resucitado y que ya no estaba en la tumba, sino que se les había presentado, él dijo, no, yo quiero ver, yo quiero poner mi dedo en las llagas, en su regazo quiero poner mi mano. A veces decimos, ¿dónde está tu Dios? No se lo ve. ¿Dónde está tu Dios cuando se murió tu hija? Y sigues creyendo. Cuando se viene abajo una empresa, un proyecto, los amigos vienen y dicen muchas veces, no existe Dios. Eso solo es un invento de los antiguos. Pero sientes el consuelo de Él. Pero sientes que Él te habla y que Él te dice, eres mi hijo, mi hija, amados. Los amo. Por eso quiero que estén bien. Y Tomás no creía. Entonces Jesús mismo se le presentó y le dijo, ven Tomás, pon. Y ahí él lo siguió hasta la muerte, que quizá muchos hablan que fue apedreado, otros dicen que fue aserrado y lo cortaron en 2. Muchas cosas pasan y la Biblia habla de lo que ha sucedido. Imítalo al Señor. Déjate moldear por Él. Sé un creyente que cree sin ver, sino por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Si usted viene, como decía el pastor en la mañana, un hombre que venía, se sentaba, bueno, más o menos, ya sí, parece que algo me entró en los oídos, pero no creo, porque salgo y vuelvo a hacer lo mismo. No hay un cambio, una redención en mí. Jesús pagó un precio de sangre, un precio de sangre. Pedro exhorta a los cristianos que vivían en esclavitud a someterse a sus amos
incluso así sean injustos. Ustedes pueden ir a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 18 al 20, y dice lo siguiente: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. A veces decimos, no me cae bien esta persona, no me cae bien esta otra persona, porque son mis propias frustraciones. Yo me proyecto en esa otra persona. Y sin darle motivo, sin razón, a Cristo también lo crucificaron, porque decía la verdad. Y aquí muchas veces los empleados le critican al jefe, hablan mal del jefe, se burlan del jefe. Pero Dios dice que si eres un seguidor, que aunque se porten mal, tú te portes bien con ellos. Y eso sí les digo, yo que trabajé en la bella y noble institución Policía Nacional, respetaba a todos, con respeto me acercaba a decirles, y aquellos que tal vez no se lleven conmigo, tal vez sean aquellos que no eran dignos, pero sin embargo nunca los irrespeté. Por eso siempre tuve una hoja de vida, 20 en conducta y 20 en aprovechamiento. Porque jamás les di una actitud mala. Prefería ir y con buena lid hablarles y decirles. Ustedes también, a cualquier autoridad, reconózcanla, valórenla, respétenla. Más aún si se acerca a ustedes sin pedirles nada. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padecimientos injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Más haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Muchas veces tenemos que soportar si nos hemos portado mal y hemos hecho cosas malas, a que venga juicio sobre nosotros. Pero a veces viene juicio sin ser culpables por el humano. El humano muchas veces está errando y nos está difamando, nos está hablando, nos está diciendo cosas que no somos. Pero deja, dice el Señor, déjalo, porque Dios se va a molestar, sufre por esa injusticia y Él tomará. Por eso siempre decimos, esta causa dejamos a tus pies. No tome usted la justicia en sus manos. Déjela que Dios sea el que resuelva. Ore, Señor, mi vida, mis problemas, mi situación, todo te dejo a tus pies, Señor. Hágase conforme a tu voluntad. Dice, pues, qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Más haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. A Jeremías le decían que era el profeta llorón, igual que a Isaías también sufrieron muchísimo. Le decían que estaba loco, porque predicaba no solamente las cosas buenas, sino las cosas por venir. Les advertía al pueblo que si seguían en esa actitud, iban a estar mal. Iba a venir juicio sobre ellos. Pero la gente comenzaba a verlo al profeta mal. Y a veces nos pasa. Lo único que te mueve a dar un sermón, no hablarte solo del amor de Dios, que es lo más grande, pero también sobre los juicios. ¿Para qué? Porque un padre
Y una madre que ama a sus hijos es el que más se desespera, guiándoles, hablándoles, mucho más nuestro Padre, ¿sí? Soportar un trato injusto resulta extremadamente difícil, pero Pedro explica que esto haya gracia si por causa de la conciencia de Dios alguien sobrelleva penalidades, sufrimientos, injusticias. Dios tendrá mayor gracia para ti. Mayor gracia. A veces la mamá se hace la que no ve lo que los hijos hacen y no se les dice a propósito para ver cómo reaccionan. Pero en el momento, porque es justo, el padre también y la madre son justos, pero el momento preciso le alabas, le dignificas y le dices, qué bien que lo has hecho. Porque ¿qué dice el Padre? Que si haces en lo escondido, en lo público, Él es el que te va a reconocer. Y lo mismo hacemos nosotros. Y Dios es justo. Cristo no sufrió por haber pecado, porque Él nunca pecó. Fue 100% hombre y 100% Dios pasado. Porque si Dios estuviera aquí, nosotros estamos fulminados. Él es fuego consumidor. Entonces Jesús nunca pecó, sino aún siendo inocente, el cual no cometió pecado ni engaño alguno, se halló en su boca. Jamás Él te engañó. Todo lo que Él ha dicho se hace, se cumple. Porque tú el sí es sí y el amén es amén. En primera de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. En Isaías 53:9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, no hubo engaño en su boca. Él fue crucificado junto a quienes, a malhechores. Por eso dice, junto a impíos. Pero un hombre rico le dio la tumba que la tenía lista para su familia y fue enterrado como un rico. Se dan cuenta como toda la escritura se va cumpliendo. De la misma manera, los creyentes están llamados a responder al sufrimiento, confiando en el Padre, obedeciéndolo y descansando en su justicia. Cuando usted sufra una injusticia, ya lo hablamos, encomiéndese a Dios, porque Él es justo. Seguir sus pasos significa caminar exactamente por el mismo sendero que Cristo recorrió. ¿Qué senderos recorrió Cristo? En un huerto de Getsemaní, de dolor, de angustia, que inclusive hubo un momento que él dijo, si es posible, pase de mí esta copa, pero más que dijo, hágase su voluntad. ¿Cuántas madres? ¿Cuántos padres hoy en día? Yo a veces me pongo a pensar, ¿cuántas familias se están quedando sin hijos, sin familia? Porque los están perdiendo. Y Dios, que vino a dar toda su vida, toda su sangre, por limpiarnos, hemos vuelto a caer. Hemos vuelto a caer. Por eso, mis hermanos, es urgente y a veces no entendemos el reunirnos, el orar, el clamar a Dios, porque puede mandar juicio, puede mandar lluvia, puede mandar fuego, que no quede nada. Pero a veces no creemos. No, el que nos amenaza, no quedará en tu casa nada, ni una piedra, porque mandaremos a volar con dinamita por estar hablando la palabra de Dios.
sino fuego del cielo. Entonces es momento de orar, es momento de clamarle a Dios. El humano se irá. Si aquí pasara eso, me voy. Pero quedarán muchos más. Como quedaron cuando Cristo lo mataron. En la cruz quedaron 12 que llevaron al norte, al sur, al este, al oeste, la palabra verdadera, con el único objetivo de que todos sean salvos, de que todos lleguen a la gracia de Dios. No es para nuestro beneficio. Sí, Pedro describe con mayor detalle cómo respondió Cristo al sufrimiento y cómo podemos imitar. Cuando lo ultrajaban, no respondía al ultraje, ni ultrajaba. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Confiar en la justicia perfecta de Dios es fundamental para soportar el sufrimiento injusto, sin caer en el resentimiento ni la venganza. Ni la venganza. Dios nunca dijo, yo me voy a vengar de esto. Él podía, en ese momento que lo estaban clavando. Lo único que el Padre, yo creo que sí sintió, porque hubo un terremoto y todo se oscureció. Y un soldado dijo, este sí era el Hijo de Dios. Y todo eso han visto las personas, han visto miles de testigos. Cuando se les presentó en el aposento alto, cuando estaban orando María y todos los discípulos, y vino como un fuego, como lenguas de fuego, una ráfaga del Espíritu Santo, y les dio poder. Y uno de esos poderes tenía Pedro. Por eso Pedro, que era la piedra angular, que es Cristo mismo, pero él levantó muchas iglesias. Habló. Pedro, un pescador. Pedro, el que tenía una familia como ustedes, como yo, que tenía una suegra enferma y Jesús la fue a sanar. Era un hombre casado que tenía esposa, quizá hijos, pero sin embargo lleno del poder de Dios. Eso quiero para ustedes, mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Que ustedes aprendan la palabra, que la cuelguen en su corazón. Cuando vengan momentos difíciles, ya no necesitan de intercesores. Ustedes son los sacerdotes de su familia, de su hogar, de su casa. Ustedes, mis hermanos, son el baluarte de esta sociedad. A veces esperamos que el otro cambie. Cambia tú y todo lo demás será agregado. Como nos dice Jung, este psicólogo, psiquiatra, seguidor de Freud, todo está en nosotros, en nuestro interior, pero estamos conectados con Dios. No lo podemos dejar afuera. Es Dios el que nos hace ver nuestro lado oscuro y nuestro lado espiritual. Es Él el que nos dice, sigue por atajos o sigue el camino verdadero. Yo soy el camino. Yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de quién, de mí, de Él. De Jesús es el modelo. Él es las huellas que debemos empezar a seguir. Desde el momento que te bautizaste a ser cristiano, desde el momento que comenzaste a seguirlo a Él, tú ya eres un siervo de Él. Ya eres un discípulo de Él. Entonces, la vida cristiana debemos aprenderla a vivir. Debemos aprender a seguir lo que Cristo nos enseñó. Amaos los unos a los otros, que es lo más importante. Ámense. Ustedes ya no son simples
seguidores de Dios. Ustedes son hijos de Dios. Para los cristianos el sufrimiento no es una excepción, sino parte del llamado al discipulado. Esto está en Hechos 14:22. Jesús los expresó claramente. Si alguien quiere seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarse, muchas veces esos sueños, anhelos, es negarse. Hoy tal vez me hubiera gustado estar en una piscina, allá en, ¿cómo se llama? Papayacta, calientita, nadando. Niégate, tienes que predicar la palabra. Por eso, mis hermanos, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y debemos entenderlo. Entonces verás la grandeza de Dios. A veces te dicen, ¿por qué no lloras? ¿Por qué no te deprimes? No sufro de depresión, no sufro de nada. Porque el Señor me tiene sana por la gloria de Él. Cristo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, se humilló, él mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y exhorta a los creyentes a tener la misma actitud. Seguir sus pasos significa adoptar una postura de humildad y entrega. Humildad y entrega. Jesús mismo afirmó este principio cuando lavó los pies de sus discípulos y les dijo, les he dado ejemplo para que como yo los he hecho, también ustedes lo hagan. Seguir sus pasos también implica servir a otros, aun cuando no haya beneficio personal. Y esto pueden ir a Juan capítulo 13, versículo 15. Ahí está. Ustedes son los discípulos de Dios y deben hacer con humildad todas las cosas, no para beneficio personal, sino para agradar a Dios. En primera de Juan 2:6 lo resume de forma directa. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El discípulo genuino no consiste solo en conocer datos acerca de Jesús, sino en pensar, vivir y responder como él. La meta final es la salvación y la confianza en Cristo. Todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. No dice que será superior a su maestro, como su maestro. Y yo reconozco a mis maestros. Siempre le he dicho a mi esposo, yo reconozco a María Paulina, a la pastora María Paulina, mi maestra, a Pastor Rolando, mi maestro, a Pastor Teddy, mi maestro, a Pastor Yatensi, mi maestro, a Pastora Santa, a Pastora Yades, mis maestras, a Dianita, mi cobertura. Entonces yo doy la honra a mis maestros. No es cuestión de un día para otro. Ahora sí ya quiero que me unjan. Con 3 días de cristiano, únjanme como pastor. Es un caminar. Es un caminar, mis hermanos, que primero tiene que dar efecto en nosotros, en cada uno de nosotros. Menguar esta carne para que el Espíritu sea. Para que el Espíritu sea. Amirita, cuando usted iba a clases, madrugaba, corría, se iba hasta sin desayunar, 6 de la mañana, para recibir 9 semestres. No es de un día para otro. Sonita, cuando usted iba igualmente a seguir clases, a orar, nada le regalaron. El diploma y todo lo que tiene, no le regalaron nadie. Se ha preparado para servirle como siervo
a Dios, siervos, servir. El discipulado no es superior, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. El que es perfeccionado sufrirá, porque el sufrimiento, si Cristo sufrió, ¿quiénes somos para no sufrir? Seremos humildes en todo sentido, porque Él nos enseñó humildad. Aprenderemos a perdonar y amar al prójimo. Entonces ya no te veré en ningún lado diciendo nada en contra de tu hermano. En Romanos capítulo 8, versículo 20, explica el propósito último de este llamado de Dios. Nos ha predestinado a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Incluso el sufrimiento forma parte de este proceso. Las pruebas no tienen como fin castigar a los hijos de Dios, sino santificarlos y moldearlos a la imagen de Cristo. Dios no quiere que castigar a nadie. Dios quiere bendecir, Dios quiere levantar. Dios quiere moldearte a su imagen y a su semejanza. En Lucas 6, 22 al 23, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestros nombres como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Cuando alguien te alabe, cuando alguien te adule, ten cuidado. Ten cuidado. Pero cuando a alguien no te nombre, no te quiera ver en algún lugar, dale gracias a Dios, porque el galardón es mucho más grande, dice Lucas, no lo digo yo, dice Lucas, versículo 6, 22 al 23, porque Satanás no te puede ver, porque él viene a matar, robar y destruir, pero Dios ha venido a darte vida y vida en abundancia. Entonces contentémonos, nuestros hermanos. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino es contra huestes y potestades del infierno. Por eso existen grupos de intercesión para orar, para interceder, para guerrear. No es esto sencillo. Para eso tienes que estar preparado. En Lucas 6, 26 al 29. Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen. Amen. Oren por ellos, porque no son ellos, es el enemigo que está suelto, haciendo muchas barbaridades. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Bendecid a todos, porque así lo hace el Padre. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Cristo nos dejó un ejemplo perfecto, tanto en su manera de vivir como en su manera de sufrir. Seguir sus pasos significa caminar por ese mismo camino, aun cuando implique ser malentendidos, insultados o tratados injustamente. No es un llamado fácil, pero es el corazón del Evangelio y un testimonio poderoso del Salvador que murió y resucitó. Por eso
Jesús, antes de escoger a sus 12 discípulos, veló toda la noche, oró y luego escogió a cada uno de ellos. Y ustedes saben la historia, y aún uno de ellos lo traicionó. Otro lo negó, otro no confió en él. Pero sin embargo, los hombres no somos perfectos. Tenemos muchas cosas que todavía tenemos que tratar con nosotros mismos. Pero mis hermanos, lo que sí podemos hacer es despojarnos de toda vanidad, de todo orgullo, de toda soberbia y empezar a amar al prójimo como Dios nos amó. Aquí están, yo muchas veces no les digo discípulos, porque son mis amigas, mis amigos, son mi familia en fe. Todos son hijos de Dios y somos hijos de Dios. Caminemos juntos, aunque a veces el valle se ponga de colina y la colina de valle. Caminemos en pos de Dios, no del hombre. Tenemos que siempre pensar que Dios está aquí, porque donde 2 o más están reunidos, Él está en medio. Y que Dios te equipó y te sigue equipando para que tú lleves la palabra donde vayas, donde haya dolor, angustia, sufrimiento, tú puedas orar con autoridad. Tú puedas orar con autoridad. Los discípulos de Cristo fueron Simón, también llamado Pedro, Andrés, el hermano de Pedro, Santiago, hijo de Zebedeo, Juan, el hermano de Santiago, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el cobrador de impuestos, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el celote, Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones: no vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel. Las ovejas perdidas de Dios, vayan por ellos. Vayan y anúncienles que el reino del cielo está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como ustedes han recibido. No lleven nada de dinero en el cinturón, ni monedas de oro ni de plata, ni siquiera de cobre. No lleven bolso de viaje con una muda de ropa, ni con sandalias, ni siquiera lleven un bastón. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen que se les alimente. Cada vez que entren en una ciudad o una aldea, busquen a una persona digna y quédense en su casa hasta que salga de ese lugar. Cuando entren en el hogar, bendíganlo. Si resulta ser un hogar digno, dejen que su bendición siga allí. Si no lo es, retiren la bendición. Si cualquier casa o ciudad se niega a darles la bienvenida o a escuchar su mensaje, sacúdanse el polvo de los pies al salir. Les digo la verdad, el día del juicio les irá mejor a las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra que a esta ciudad. Esto está en Mateo capítulo 10. También podemos leer Mateo 10 del 16 al 20. Ya acabamos. Miren, los envío como ovejas
en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Tengan cuidado, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán con látigos en las sinagogas. Serán sometidos a juicio delante de gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Pero esa será una oportunidad para que les hablen a los gobernantes y a otros incrédulos acerca de mí. Cuando los arresten, no se preocupen por qué responder o qué decir. Dios les dará las palabras apropiadas en el momento preciso, pues no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios en Mateo capítulo 10? Que los que son discípulos de Dios van a ser perseguidos, van a ser latigados, azotados, pero que no reclamen, sino que será Dios mismo el que a través del Espíritu Santo les te hará responder. En Mateo 10, 40, 42, el que los reciba a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al Padre, quien me envió. Si reciben a un profeta como alguien que habla de parte de Dios, recibirán la misma recompensa que un profeta. Y si reciben a un justo debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a la de él. Y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro que se recibirán una recompensa. El que da a un profeta, a un pastor, a un maestro, a un líder, a un amigo, algo, Dios les devolverá el triple y el doble. Él es soberano. Pongámonos de pie, mi amor, ¿quieres para orar? Vengan, pongámonos de pie. Después, Señor, de que tú nos has instruido, nos has recordado lo que es ser un discípulo tuyo. Después de lo que Pedro nos ha dicho en el capítulo 2, 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pasos. Señor, no tenemos nada que decirte, solo ser agradecidos, porque tú fuiste el que nos llamaste, tú fuiste el que nos acercaste a ti, tú eres el que nos está cobijando bajo tus alas, Señor, tú eres el que nos cuida, tú eres el que nos guía. Señor, perdona nuestra tierra, perdona a nuestro país, perdona, Señor, a quienes se quieren desconocer de tu presencia, de que tú eres el Dios altísimo, el Yahvé, el Yered, el Dios Shalom, el gran yo soy. Padre, este remanente que está aquí, Señor, solamente ora y clama a ti, Padre, para que no seamos confundidos como esa hoja que el viento la lleva de un lado a otro, sino que estemos firmes, Señor, creyendo en ti, sabiendo que estamos recibiendo la verdadera palabra de Dios, porque tu palabra es lámpara, es luz,
que nos hace ver, Señor, en qué estamos errando. Porque el pecado es solamente no dar en el blanco. Es errar, Señor. Perdónanos. Hoy queremos, Padre, también perdonar a quienes, Señor, se han levantado, tal vez, Padre, confundidamente. Tal vez, Señor, a no obedecer tus mandatos. Papito Dios, perdonamos a todas las personas que están en oscuridad. Mas tú, Señor, ten misericordia de cada uno, Señor. Levántalos, Señor. Padre, tú eres nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro general de generales. Tú izas bandera delante de nuestras luchas, Señor. Ahí los que son cabeza de hogar, díganle, Señor, dame la fortaleza para hacer ese baluarte, para hacer esa sombrilla que cubre a mi familia, para ser como ese león, Señor, que no deja penetrar al enemigo. Si es una mujer, soy esa leona, Señor, que yo protejo a mi hogar, a mi familia, pero en el centro te tengo a ti, Señor, porque sin ti nada soy. Soy polvo, soy escarcha, pero tu Santo Espíritu vive y mora en mí. Señor, que sea un hombre, una mujer, que permanezca en ti para que tú vivas en mí. Hoy, Señor, me despojo de toda grandeza, de todo lo material, y solo queda, Señor, de espíritu a espíritu contigo, conectado, Señor. Toma de tu mano, Señor, a estas familias. Tómale, Señor, inclusive a las que están afuera, Padre. Tú sabes, tú las conoces por qué están luchando. Bendíceles, Señor. Bendice a la noble institución Policía Nacional. Bendice al Ejército, a la Marina, Señor. Aún, Señor, aquellos que están en oscuridad, protégeles, Padre. Que vuelvan el corazón a ti. Protégeles, Señor. Protégeles, guárdales y líbrales del día malo, Señor. Tienen familias, tienen hijos, tienen sueños, Señor. Tienen sueños, Padre. No les quites de la tierra, Señor. Ese es nuestro clamor en este día. Amado Dios, hoy bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a toda alegría que vaya en paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén.